Cuando el incesto genera síndromes fatales, las consecuencias van más allá de la familia inmediata, alcanzando a las generaciones futuras y a menudo devastando líneas de sangre enteras. En ninguna parte fue el impacto trágico más evidente que en las remotas y aisladas montañas del este de Kentucky, donde la oscura historia de la familia Harlan permaneció oculta durante décadas, hasta que finalmente salió a la luz en 1967. Las escarpadas colinas de los Apalaches, con sus densos bosques y valles profundos y serpenteantes, habían sido durante mucho tiempo un refugio perfecto para las comunidades que buscaban mantenerse alejadas del mundo exterior. Entre estas empinadas y aparentemente impenetrables laderas, a aproximadamente 50 kilómetros del pueblo más cercano, vivía la familia Harland. Su linaje se remontaba a los primeros colonos europeos que se aventuraron en la región en el siglo XVIII, formando una comunidad tan arraigada en su aislamiento que su historia permanecería mayormente sin contar durante generaciones. El doctor Robert Caldwell, un médico rural que había dedicado gran parte de su vida a atender a las comunidades más remotas de Kentucky, fue el primero en documentar el impactante caso. En su diario médico escribió: «Nunca en mis 35 años de práctica he sido testigo de una concentración tan alta de anomalías congénitas dentro de una sola familia. Los Harland parecían cargar con el peso de generaciones de uniones consanguíneas». Sus palabras fueron un testamento inquietante de la gravedad de la situación, ya que la endogamia de la familia Harland había producido un legado de deformidades genéticas más allá de lo que cualquier médico hubiera podido anticipar. El complejo de la familia Harland estaba situado en un valle aislado, al que solo se podía acceder por un estrecho camino de tierra que serpenteaba a través de las montañas. La ubicación remota protegía aún más a la familia de los forasteros, y las visitas eran una rara excepción. La familia, ferozmente protectora de su privacidad, evitaba el contacto con el mundo exterior, lo que hacía que la llegada del doctor Caldwell fuera aún más impactante. Había sido llamado a la propiedad en respuesta a una situación urgente que involucraba a un niño con graves dificultades respiratorias, pero no estaba en absoluto preparado para lo que estaba a punto de encontrar. La casa principal, una estructura de madera de 2 pisos desgastada por el tiempo y los elementos, se encontraba en el centro de la vivienda de la familia. Rodeando la casa había varias cabañas más pequeñas, dispersas por la propiedad como restos de una existencia aislada y cerrada. En total, 32 personas vivían en este complejo, todas conectadas por la sangre, pero unidas por el secreto compartido de su existencia. El patriarca de esta familia problemática, Jacob Harland, tenía 68 años en 1967. Su rostro, curtido por la dura vida en las montañas, mostraba una expresión permanente y severa que no revelaba mucho sobre las cargas que llevaba. Su esposa, Margaret, también era su prima hermana, una unión que, aunque no era rara en tales comunidades aisladas, resultaría ser el comienzo de un ciclo trágico. Sin embargo, fue en la tercera generación de la familia Harland donde el verdadero alcance del daño se hizo evidente. Los 9 hijos de Jacob y Margaret, unidos por los inquebrantables lazos de sus propios padres con sus primos, habían perpetuado el ciclo de la consanguinidad. 7 de sus 9 hijos se casaron dentro de la familia, y sus uniones resultaron en 23 descendientes. Trágicamente, 17 de estos niños sufrieron graves anomalías de desarrollo y genéticas, con futuros nublados por el daño irreversible causado por generaciones de endogamia. El secretismo y el aislamiento autoimpuesto de la familia permitieron que estas condiciones genéticas prosperaran sin control, estableciendo el escenario para un enfrentamiento que nadie podría haber predicho. El doctor Caldwell notó de inmediato los inconfundibles rasgos físicos que marcaban a la familia Harland, un linaje marcado por generaciones de consanguinidad, mandíbulas prominentes, ojos colocados inusualmente cerca uno del otro, dedos torcidos y malformados y, en muchos casos, una deficiencia intelectual severa fueron los primeros indicadores de la trágica historia genética de la familia. Entre los numerosos casos que encontró, el más devastador fue el de Timothy, un niño de 12 años que sufría del síndrome de Apert,
un trastorno genético raro marcado por malformaciones craneofaciales y dedos fusionados. Timothy, hijo de los primos hermanos Samuel y Ruth Harlan, estaba atrapado en un ciclo constante de dolor y sufrimiento. Los huesos de su cráneo se habían fusionado prematuramente, poniendo una inmensa presión sobre su cerebro, lo que provocaba dificultades para respirar y un dolor insoportable. El aislamiento que alguna vez protegió a la familia, ahora parecía agravar el problema, contribuyendo a las trágicas consecuencias de la endogamia. El Dr. Caldwell, familiarizado con las duras realidades de la medicina rural, pronto entendió que la familia Harlan estaba lejos de ser un caso común. Su aislamiento de la sociedad había sido solo la primera capa de una separación social más profunda y arraigada. Con el tiempo, el aislamiento social se convirtió en total. Jacob Harlan, el patriarca de la familia, gobernaba sobre sus parientes con mano de hierro. Era inflexible en cuanto a mantener el aislamiento de la familia, prohibiendo cualquier interacción con forasteros. Los niños no asistían a la escuela, y la educación fuera de los límites de la familia era un concepto ajeno. La medicina moderna se veía con sospecha, y cualquier forma de influencia externa era vista como una amenaza para la pureza de la línea de sangre de la familia. «Preservamos nuestro linaje», le había dicho Jacob al Dr. Caldwell durante su primera visita, con un tono resuelto e inquebrantable. Sangre pura, sin contaminación del mundo exterior. Fue entonces cuando el Dr. Caldwell comprendió la verdadera magnitud del daño. No se estaba enfrentando solo a un caso de anomalías genéticas, sino a un ejemplo extremo de aislamiento genético, uno que había sido reforzado a lo largo de generaciones por decisiones intencionales y calculadas de mantenerse alejados del mundo exterior. Meticulosamente el doctor comenzó a documentar a cada miembro de la familia, anotando sus relaciones y las condiciones médicas que los aquejaban. Su trabajo eventualmente evolucionó hasta convertirse en uno de los estudios de caso más importantes en la historia médica estadounidense, sirviendo como un sombrío recordatorio de los peligros del aislamiento genético y las repercusiones de generaciones de endogamia. Sin embargo, lo que inicialmente comenzó como una investigación puramente médica, rápidamente se convirtió en algo mucho más significativo. Las autoridades locales, alertadas por los hallazgos preliminares del Dr. Caldwell, comenzaron a plantear preguntas sobre el trato que la familia daba a los niños. Aumentaban las preocupaciones de que los niños estuvieran siendo privados de atención médica adecuada y educación, ambas necesarias por ley. En junio de 1967, trabajadores sociales, acompañados por el sheriff local, se dirigieron a la propiedad de los Harlan para evaluar la situación. Lo que descubrieron fue nada menos que horroroso. Las descripciones de las condiciones de vida de la familia pronto fueron calificadas de medievales, con informes de mala sanidad, nutrición inadecuada y una completa falta de acceso a cualquier forma de atención médica moderna o escolarización. Los Harlan no solo habían creado un mundo de aislamiento genético, sino que se habían enraizado en un vacío social y moral, implacables ante las demandas de una sociedad que ya había evolucionado mucho más allá de tales maneras primitivas. Los niños con discapacidades más graves fueron confinados en habitaciones separadas, a menudo atados a las camas para evitar que se lastimaran accidentalmente. Los registros médicos, si es que existían, eran escasos e incompletos, y muchos de los niños nunca habían sido registrados oficialmente ante las autoridades. Las condiciones de la familia Harlan rápidamente atrajeron la atención de los periodistas locales, y el Louisville Courier Journal publicó un artículo de portada titulado «La familia olvidada de las montañas». El artículo detallaba las impactantes anomalías genéticas y las graves condiciones de vida que se encontraban en el hogar de los Harlan. La historia fue presentada con el máximo profesionalismo, evitando el sensacionalismo innecesario, pero no se abstuvo de transmitir la gravedad de la situación. La publicación del artículo trajo la difícil situación de los Harlan a la atención del público, arrojando una luz necesaria sobre un capítulo oscuro y oculto de la historia de Estados Unidos. A medida que se desarrollaba la historia, se instaba al público a mantenerse informado. Revísalo si ya estás suscrito a este canal,
para no perderte ninguno de los casos más impactantes de aislamiento genético ya documentados en la historia de Estados Unidos, recordaba la llamada a la acción a los lectores. Tu registro nos ayuda a continuar investigando estas historias ocultas que moldearon comunidades enteras y advertir sobre los verdaderos peligros de la consanguinidad. Sin embargo, la trágica historia de la familia Harlan no comenzó en 1967. Era una historia que se remontaba mucho más atrás en el tiempo, con raíces en el siglo XVIII. Para entender cómo la familia Harlan llegó a un grado tan extremo de aislamiento genético, debemos retroceder a los primeros días de su asentamiento en las montañas de Kentucky. Ezekiel Harlan, un inmigrante escocés que había huido de las ciudades del este en busca de una nueva vida, llegó a las escarpadas colinas de Kentucky alrededor de 1795. Buscó refugio en la remota naturaleza, con la esperanza de escapar de lo que él consideraba la corrupción de los crecientes centros urbanos. Ezequiel compró 200 acres de tierra montañosa, donde construyó una modesta cabaña de troncos, y comenzó a criar a su familia en soledad, alejada de los ojos curiosos de la sociedad en expansión. Los registros históricos del condado revelan que Ezequiel se casó con su prima, Hannah, una práctica común en la época, especialmente entre las familias que vivían en aislamiento. Este matrimonio, aunque no inusual en el contexto de la época, marcó el comienzo de un patrón generacional que daría forma al futuro de la familia Harlan de maneras trágicas. En las comunidades rurales y aisladas de los siglos XVIII y XIX, el matrimonio entre primos no solo era aceptado, sino que a menudo se alentaba. Se veía como una forma de mantener intactas las propiedades familiares, preservando la riqueza y la tierra dentro de la línea de sangre. El historiador local Martin Thornbury, quien estudió ampliamente las comunidades aisladas de la región de los Apalaches, explicó que estos primeros colonos vivían en una realidad muy diferente a la nuestra. Estas familias enfrentaban desafíos únicos, dijo Thornbury. El aislamiento geográfico a menudo significaba que tenían pocas oportunidades de interacción con el exterior. En muchos casos, la endogamia era simplemente el resultado de redes sociales limitadas. En esa época, el concepto de riesgos genéticos asociados con la consanguinidad era desconocido. El matrimonio entre primos era simplemente una elección práctica, una que mantenía la unidad familiar y la estabilidad económica. Pero con el paso de las generaciones, estas uniones aparentemente inofensivas comenzaron a tener consecuencias devastadoras, y la historia de la familia Harlan se convirtió en uno de los ejemplos más trágicos de cómo tales prácticas pueden moldear no solo el futuro de una familia, sino también la historia de toda una comunidad. El aislamiento geográfico significaba que la familia Harlan se veía limitada a un reducido grupo de posibles parejas matrimoniales, lo que se veía agravado por una serie de consideraciones económicas que pasaban casi desapercibidas para el mundo exterior. Las realidades económicas de su aislamiento dictaban sus decisiones, atándolos a un ciclo de autosuficiencia que, aunque práctico, tuvo graves consecuencias genéticas. Como si esto no fuera suficiente, la Guerra Civil Americana, que se libró entre 1861 y 1865, solo profundizó el distanciamiento de la familia Harlan de la sociedad más amplia. Aunque Kentucky permaneció oficialmente en la Unión, la región estaba profundamente dividida, y los Harlan, ya desconfiados de las autoridades gubernamentales, se retiraron aún más hacia las montañas. Durante este periodo turbulento, se sintieron aún más impulsados a rechazar las influencias externas, abrazando su aislamiento como una forma de resistencia cultural e ideológica. Fue durante este tiempo de mayor aislamiento cuando los diarios de Josiah Harlan, el bisnieto de Ezekiel Harlan, ofrecieron una rara ventana al mundo de la familia. En una entrada particular fechada en 1863, Josiah escribió: «El mundo exterior se desmorona en guerra y locura. Aquí en las montañas, preservamos nuestra forma de vida, nuestro linaje, nuestras tradiciones. Somos los últimos guardianes del verdadero espíritu estadounidense». Esta ferviente retórica de pureza, preservación y autosuficiencia se convirtió en el núcleo de la identidad de la familia Harlan. Con el tiempo,
evolucionó más allá del simple aislamiento geográfico para incluir una profunda división ideológica entre ellos y el mundo exterior. Desde temprana edad, los niños Heartland fueron enseñados que el mundo más allá de las montañas era corrupto y peligroso. Fueron adoctrinados con la creencia de que su supervivencia, su misma existencia, dependía de su capacidad para mantener su línea de sangre mediante uniones internas. La visión del mundo de la familia, ya de por sí cerrada, se fortaleció con estas enseñanzas, y los lazos de consanguinidad no fueron vistos como una necesidad desafortunada, sino como un medio para preservar sus sagradas tradiciones y su herencia pura. Para 1880, el aislamiento de la familia era evidente incluso en los registros censales. El censo anotó 18 Heartland viviendo en la propiedad original, que ahora se había expandido a 320 acres. De estos 18, 15 llevaban el apellido Heartland, subrayando la medida en que el matrimonio entre miembros de la familia se había normalizado. El censo también enumeraba a 3 niños como discapacitados, aunque la naturaleza de sus condiciones no se especificaba, lo que sugería los efectos cada vez más trágicos del cerrado mundo de la familia. A medida que el cambio de siglo trajo cambios dramáticos a la América rural, incluidos la expansión de caminos, teléfonos y, eventualmente, electricidad, la familia Heartland permaneció obstinadamente al margen de estos avances. Mientras que muchas comunidades rurales abrazaron los beneficios de la modernidad, los Heartland los rechazaron rotundamente. Un informe de 1948 de la Kentucky Electric Company señaló que la familia había rechazado la instalación de líneas eléctricas en su propiedad, prefiriendo seguir usando lámparas de queroseno en lugar de adaptarse a las comodidades modernas que ya comenzaban a llegar a los rincones más remotos del país. Esta resistencia deliberada al progreso solo consolidó aún más su aislamiento autoimpuesto, creando una familia y comunidad que no solo se había retirado geográficamente, sino que también había rechazado la misma noción de cambio. A sus ojos, preservar la forma de vida que se había transmitido durante generaciones valía cualquier costo, incluso si eso significaba mantener su mundo congelado en el tiempo, ajeno a los rápidos cambios que barrían el resto de la nación. Este aislamiento tecnológico solo profundizó el aislamiento social de la familia Heartland. Sin radios, periódicos ni ninguna forma de comunicación con el mundo exterior, permanecieron completamente desconectados de los grandes eventos globales, la Gran Depresión, las 2 guerras mundiales y otros hitos históricos transformadores. Pasaron sin afectar en gran medida el universo insular que los Heartland habían construido para sí mismos. Este distanciamiento del mundo moderno les permitió preservar su propia realidad distinta, una que no se vio afectada por las amplias corrientes de cambio social o político. Fue durante la década de 1930, cuando Jacob Heartland, el patriarca, que el Dr. Caldwell estudiaría más tarde, tomó el control total de la dirección de la familia. Bajo su liderazgo, las reglas de la familia, especialmente las relacionadas con el matrimonio dentro del clan, se volvieron aún más estrictas. Según los registros de la iglesia local, Jacob retiró formalmente a su familia de la congregación bautista en 1935, después de un sermón en el que el pastor denunció los matrimonios entre parientes cercanos. Este evento marcó un punto de inflexión en la ya rígida estructura de la familia, ya que Jacob comenzó a desarrollar su propia ideología religiosa. Tomando selectivamente de la Biblia y de las tradiciones que la familia había mantenido durante mucho tiempo, Jacob creó un sistema de creencias que giraba en torno a la pureza de la línea de sangre de los Heartland. Predicaba que su familia era un pueblo elegido, encargado de preservar los valores que, a su juicio, el mundo exterior había abandonado. La nueva interpretación de la fe de Jacob estaba profundamente entrelazada con el creciente sentido de superioridad y aislamiento de la familia. Reforzó la creencia de que los Heartland estaban destinados a mantener su linaje libre de contaminación por parte de los forasteros. Esta religión local, que combinaba lecturas bíblicas selectivas con un marco cultural rígido, solo sirvió para fortalecer el aislamiento autoimpuesto de la familia. Las consecuencias de este cambio teológico fueron profundas, ya que,
sentaron las bases para que el aislamiento de la familia tomara una forma aún más absoluta. La desconexión de la familia con la sociedad alcanzó tal extremo que durante la campaña de vacunación contra la polio de la década de 1950, las autoridades sanitarias locales desconocían a muchos de los niños Harland. No fue hasta años después, tras la intervención de 1967, que se revisaron los registros y se reveló que al menos 2 de los niños habían muerto de polio, una enfermedad totalmente prevenible que podría haberse evitado con la vacuna, que estaba disponible desde 1955. Este trágico descuido fue un resultado directo del aislamiento de la familia y la profunda renuencia a involucrarse con sistemas médicos o sociales externos, lo que agravó aún más su vulnerabilidad a las devastadoras enfermedades prevenibles. Para cuando llegó la década de 1960, estaba claro que las generaciones de aislamiento habían creado el entorno perfecto para que los problemas genéticos dentro de la familia se intensificaran. Lo que comenzó como una elección cultural o geográfica, ahora estaba incrustado en la biología misma de la familia Harland. Su aislamiento se había vuelto tan profundo que literalmente se había convertido en parte de su ADN. Esta concentración genética, provocada por años de endogamia, se había acumulado a lo largo de las generaciones, creando la tormenta perfecta para la expresión de anomalías congénitas y trastornos hereditarios. Cuando el Dr. Robert Caldwell comenzó a documentar sistemáticamente las condiciones médicas de la familia Harland, en 1967, estaba contribuyendo sin saberlo al nacimiento de un campo emergente de la medicina, la genética de poblaciones. Sus registros meticulosos, preservados hoy en la Universidad de Kentucky, proporcionan uno de los estudios de caso más completos sobre los efectos biológicos de la consanguinidad prolongada. Estos registros no solo sirven como una advertencia sobre los peligros del aislamiento genético, sino también como un recurso invaluable para entender el impacto duradero de generaciones de endogamia en la salud humana. El trabajo del Dr. Caldwell sigue siendo un momento clave en el estudio de la genética, ofreciendo una rara visión de cómo el aislamiento, tanto cultural como genético, puede afectar la salud y el futuro de una familia. Lo que observamos en la familia Harland no es simplemente un caso aislado de matrimonio entre primos, sino el resultado acumulativo de generaciones de consanguinidad, explicó la doctora Eleyanena Simmons, genetista en la Universidad Johns Hopkins, quien estudió el caso en la década de 1970. Es como ver siglos de evolución genética comprimida, desarrollándose en solo unas pocas generaciones, comentó. Para entender realmente lo que le ocurrió a los Harland, debemos primero examinar los fundamentos de la genética. Cada individuo lleva 2 copias de cada gen, una heredada de su madre y una de su padre. Muchos genes defectuosos son recesivos, lo que significa que sus efectos dañinos solo se hacen evidentes cuando un individuo hereda 2 copias del gen defectuoso, una de cada padre. En poblaciones genéticamente diversas, la probabilidad de que 2 individuos lleven el mismo gen defectuoso, recesivo, es relativamente baja. Sin embargo, cuando los parientes cercanos como los primos tienen hijos, la probabilidad de que ambos padres lleven el mismo gen defectuoso aumenta significativamente, ya que comparten una porción sustancial de su material genético. Los primos de primer grado, por ejemplo, comparten aproximadamente el 12,5% de sus genes. Cuando los primos se casan y tienen hijos, las probabilidades de que su descendencia herede 2 copias del mismo gen defectuoso recesivo se vuelven mucho más altas que en la población general. Este fenómeno, cuando se repite a lo largo de varias generaciones, como ocurrió en el caso de los Harland, lleva a una concentración creciente de genes recesivos perjudiciales en el acervo genético de la familia. El resultado es una acumulación progresiva de trastornos genéticos, ya que el aislamiento de la familia y el matrimonio entre ellos perpetúan estas condiciones a lo largo de las generaciones. Entre los niños de la familia Harland, el Dr. Caldwell documentó una asombrosa variedad de condiciones genéticas raras, además del síndrome de Apert de Timothy, que causó malformaciones craneofaciales y dedos fusionados. Hubo otras numerosas anomalías,
6 niños nacieron con polidactilia, una condición en la que tenían dedos adicionales en las manos, o pies. Estas anomalías no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón preocupante de degradación genética, que se podía rastrear directamente a la larga historia de endogamia de la familia. La impresionante diversidad de trastornos genéticos dentro de una sola familia es un recordatorio espeluznante de los riesgos asociados con la consanguinidad prolongada y cómo tales comunidades aisladas pueden convertirse en focos de enfermedades hereditarias que serían raras en una población genéticamente diversa. La sinadactilia, la fusión de los dedos, estuvo presente en 4 niños, mientras que otra condición, la pigmentosa, una enfermedad degenerativa de la retina conocida como retinitis pigmentosa, provocó ceguera progresiva en 3 adolescentes. Además, 5 niños sufrieron de una condición conocida como paladar hendido, y 14 niños presentaron diversos grados de discapacidad intelectual. Sin embargo, quizás los casos más notables y raros fueron los de los gemelos idénticos, James y John Harland, nacidos en 1955. Ambos estaban afectados por una rara forma de enanismo desproporcionado llamada displasia espondiloepifisaria, una condición genética caracterizada por un tronco y extremidades cortos, junto con problemas en la columna vertebral. Este trastorno es causado por mutaciones en el gen COL12A1, responsable de codificar el colágeno tipo segundo, una proteína crucial para el desarrollo de los huesos y cartílago. El Dr. Caldwell, quien documentó meticulosamente la historia médica de la familia Harland, señaló que estos gemelos representaban uno de los casos más extremos de expresión genética recesiva que había encontrado. Su condición era tan rara que la probabilidad de que ocurriera por casualidad en una población no consanguínea sería prácticamente nula, escribió en sus notas. La condición de los gemelos fue un claro ejemplo de los profundos efectos de la endogamia, destacando cómo el aislamiento genético y la consanguinidad repetida pueden llevar a la amplificación de mutaciones genéticas raras y dañinas. Illican, impacto de la consanguinidad, sin embargo, no se limitó únicamente a las deformidades físicas visibles. Revisión tras revisión de los registros médicos de la familia Harland reveló una incidencia inusualmente alta de enfermedades cardíacas, congénitas, problemas renales y trastornos metabólicos raros, condiciones que normalmente no se manifestarían en una población genéticamente diversa. Aún más preocupante fue la expectativa de vida excepcionalmente baja de la familia. En esa época, la esperanza de vida promedio en América había superado los 70 años, pero para la familia Harland, la edad promedio de muerte era solo de 1947 años para los hombres y 51 años para las mujeres, lo que subrayaba de manera tajante el costo en la salud de generaciones de endogamia. Uno de los hallazgos más alarmantes surgió cuando el Dr. Caldwell examinó los registros de nacimiento no oficiales mantenidos por la familia Harland. Entre 1945 y 1967, 49 embarazos documentados resultaron en un número alarmante de pérdidas, 14 abortos espontáneos, 7 muertes fetales y 3 muertes neonatales en las primeras semanas de vida. Estas cifras representaron una tasa de pérdida gestacional 3 veces mayor que el promedio nacional de esa era, lo que subraya las devastadoras consecuencias del aislamiento genético. ¿Puedes imaginar el sufrimiento silencioso de estas mujeres? Perdiendo hijo tras hijo, sin acceso a atención médica adecuada, mientras creían que estas trágicas tragedias eran simplemente la voluntad de Dios. El costo emocional y físico, para estas mujeres, que vivían en aislamiento sin medios para comprender o abordar la causa raíz de su dolor, es abrumador. En su mundo, donde la medicina moderna era un concepto extranjero y la ciencia genética un territorio inexplorado, estas pérdidas se atribuían al destino, una realidad sombría que las mantenía atrapadas en un ciclo de sufrimiento sin esperanza de resolución. Este patrón trágico, transmitido a lo largo de las generaciones, ilustra los profundos y devastadores efectos del aislamiento genético, que, para los Harland, era tanto un legado cultural como biológico. Qué tragedia prevenible para mostrar
¿Cómo la educación genética podría haber salvado tantas vidas? El fenómeno observado en la familia Harland tiene un nombre científico: depresión endogámica. Este término describe la reducción de la aptitud biológica de una población como resultado de la acumulación de características genéticas perjudiciales debido a la reproducción entre individuos genéticamente similares. En su informe definitivo sobre la familia, publicado en el American Journal of Medical Genetics en 1973, la doctora Simmons escribió: la familia Harland representa un experimento natural involuntario sobre los efectos de la consanguinidad prolongada. Las consecuencias genéticas observadas en esta familia ofrecen una evidencia innegable de los riesgos biológicos del matrimonio entre parientes cercanos a lo largo de varias generaciones. Continuó: particularmente notable es la prevalencia de condiciones raras que generalmente ocurren con frecuencias de menos de 1 en 100.000 en la población general. En la familia Harland, encontramos múltiples casos de estas condiciones en un grupo de solo 32 individuos. Para los Harland, estas no eran estadísticas abstractas, sino realidades duras y vividas. Elizabeth Harland, una de las pocas adultas de la familia que cooperó ampliamente con los investigadores, describió la experiencia de crecer en una familia que sabía que algo estaba mal, pero no podía entender qué era. Siempre supimos que éramos diferentes, le dijo a Dr. Caldwell. La forma en que la gente de la ciudad nos miraba cuando íbamos allí, las risas de los otros niños. Jacob decía que era porque éramos especiales, elegidos. Solo me di cuenta de que era porque estábamos enfermos. Esta declaración encapsula el aislamiento de la familia y el profundo costo emocional que acompañaba sus cargas genéticas. Les enseñaron a creer que eran especiales, pero en realidad estaban sufriendo las devastadoras consecuencias de su aislamiento genético. El descubrimiento de la familia Harland en 1967 desató una serie de intervenciones gubernamentales que cambiarían para siempre la vida de esta comunidad aislada. Lo que comenzó como una preocupación médica rápidamente se convirtió en un debate más amplio sobre el bienestar infantil, con serias discusiones sobre los límites entre la libertad religiosa, los derechos de los padres y la protección de los niños. El caso Harland se convirtió en un momento clave en la historia de Estados Unidos, desatando discusiones sobre las implicaciones éticas del aislamiento genético y la responsabilidad de la sociedad para proteger a las poblaciones vulnerables de las consecuencias no deseadas de la endogamia. Este trágico caso no solo destacó la importancia de la educación genética, sino que también subrayó la necesidad de una mayor conciencia e intervención en las comunidades donde el aislamiento ha conducido a consecuencias biológicas peligrosas e irreversibles. En julio de 1967, solo un mes después de la primera visita de los trabajadores sociales, el Departamento de Servicios para Niños de Kentucky obtuvo una orden judicial temporal para examinar a todos los niños Harland menores de 18 años. La resistencia de Jacob Harland fue rápida y feroz. «Nadie se llevará a mis nietos», declaró al sheriff, su voz cargada de desafío. «Dios nos dio a estos niños para que cuidemos nuestras tradiciones». Sus palabras reflejaron el profundo sentido de propiedad y control que sentía sobre su familia, basado tanto en convicciones religiosas como en una desconfianza arraigada hacia el mundo exterior. La operación para retirar a los niños para su evaluación médica no fue una tarea sencilla. Requirió la presencia de varios oficiales de policía estatal para garantizar la segura remoción de los niños de la propiedad. Los testigos describieron escenas desgarradoras de niños asustados siendo separados de sus padres, muchos de ellos demasiado pequeños para comprender por qué los estaban llevando. Para algunos, era la primera vez que salían de los confines de la propiedad familiar. El costo emocional de estas separaciones fue inmenso, tanto para los niños como para sus padres, quienes habían sido condicionados a ver su estilo de vida insular como un derecho dado por Dios a proteger. En el Hospital Regional de Kentucky, médicos especializados confirmaron el diagnóstico preliminar del Dr. Caldwell y descubrieron condiciones adicionales, previamente no diagnosticadas. Timothy, el niño de 12 años con síndrome de Apert,
fue llevado inmediatamente a cirugía para aliviar la presión sobre su cerebro causada por la fusión prematura de los huesos de su cráneo. 3 niños más fueron diagnosticados con enfermedades cardíacas congénitas, una condición que requería intervención quirúrgica inmediata. La gravedad de las condiciones médicas descubiertas destacó las consecuencias peligrosas del aislamiento de la familia Harland, no solo a nivel físico, sino también emocional y de desarrollo. El caso rápidamente se convirtió en una prueba para el sistema legal. En agosto de 1967, el Tribunal Juvenil del Condado convocó una audiencia de custodia, que duró 5 días. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla para los expertos en medicina, servicios sociales y derecho, todos testificando sobre las condiciones espantosas que habían presenciado en la propiedad de los Harland. El testimonio se centró en la privación de la familia, no solo de atención médica adecuada, sino de sus derechos básicos a la educación, la socialización y el desarrollo personal. Margaret Williams, una abogada designada para representar a los niños Harland, presentó un argumento apasionado. A estos niños se les privó no solo de atención médica adecuada, sino del derecho fundamental a la educación y la oportunidad de desarrollarse como individuos, afirmó. El aislamiento al que se les sometió no es solo físico, sino que representa una forma de negligencia emocional e intelectual. Sus palabras pintaron el cuadro de una familia tan arraigada en 1900 sus propias prácticas que, sin saberlo, había condenado a sus hijos a una vida de privación y desarrollo limitado. Por otro lado, la defensa, liderada por el abogado local Thomas Shepard, argumentó que el gobierno estaba interfiriendo injustamente con una comunidad religiosa privada que simplemente quería vivir de acuerdo con sus propias tradiciones. Esta familia está viviendo conforme a la voluntad de Dios, afirmó Shepard. ¿Qué derecho tiene el Estado para intervenir en su forma de vida, sus creencias religiosas o sus lazos familiares? Su defensa se centró en la idea de que los Harland simplemente seguían un camino tradicional y espiritual que se había transmitido de generación en generación, y que las acciones del Estado eran una violación directa de su libertad religiosa. Este enfrentamiento entre la responsabilidad del gobierno de proteger a los niños vulnerables y el derecho de los Harland a preservar su forma de vida creó un dilema legal y ético complejo. La audiencia de custodia se convirtió en un microcosmos de un debate más amplio sobre los límites de los derechos parentales, la libertad religiosa y el bienestar infantil, un debate que tendría repercusiones duraderas no solo para la familia Harland, sino para futuros casos que involucraran comunidades aisladas y sus interacciones con el Estado. La familia Harland representaba una forma de vida que había desaparecido de la América convencional, un vestigio de una época en que las comunidades aisladas vivían según sus propias reglas, ajenas a los cambios de la sociedad moderna. El abogado local Thomas Shepard argumentó que los Harland tenían el derecho constitucional de criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas, enfatizando que sus prácticas estaban profundamente arraigadas en su fe. La familia Harland representa una forma de vida estadounidense perdida, sostuvo. Tienen el derecho, bajo la Constitución, de criar a sus hijos de acuerdo con las enseñanzas de su religión, sin la interferencia del gobierno. El juez William Harrison, encargado de tomar una decisión sobre el caso, se encontraba ante un profundo dilema. Su fallo no solo afectaría el futuro de la familia Harland, sino que también tocaría temas sociales más amplios que se estaban volviendo cada vez más controvertidos en la América de la década de 1960. El caso era un ejemplo de las tensiones entre los derechos individuales y la responsabilidad colectiva, un debate que había ido intensificándose durante un período de rápidos cambios sociales. En su fallo, emitido el 12 de septiembre de 1967, el juez Harrison sentó un precedente legal que tendría consecuencias de gran alcance. Aunque este tribunal reconoce el derecho fundamental de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas, afirmó el juez Harrison, este derecho no es absoluto cuando pone en peligro el bienestar físico y mental de los niños. Sus palabras subrayaron el delicado equilibrio que el tribunal trató de lograr entre el respeto a la autonomía parental y la garantía del bienestar de los niños vulnerables.
La evidencia presentada en el caso había dejado claro que las prácticas matrimoniales endogámicas de la familia Harland habían causado un daño genético significativo a sus hijos y que su negativa a buscar tratamiento médico adecuado había agravado el problema. Como resultado, el tribunal determinó que 17 de los 23 niños Harland serían colocados bajo custodia temporal del Estado para tratamiento médico y evaluación educativa. Los niños con condiciones médicas menos graves podrían regresar con sus padres después de implementar un plan de supervisión que incluía visitas médicas regulares y matrícula escolar. La decisión, aunque basada en el principio de la protección infantil, desató protestas generalizadas, particularmente de grupos religiosos conservadores y defensores de las libertades individuales. Muchos vieron el fallo como un exceso, un ejemplo de tiranía gubernamental disfrazada de compasión. Cartas al editor del Louisville Courier Journal revelaron las profundas divisiones que el caso había provocado a nivel nacional. Un lector de Frankfort, Kentucky, escribió: "Lo que le ocurrió a la familia Harland no es nada menos que tiranía gubernamental disfrazada de compasión. La intervención de este tribunal es un asalto a nuestros derechos constitucionales y sentará un peligroso precedente para las familias en toda América". Mientras tanto, un lector de Lexington contraargumentó: "Si seguimos permitiendo que las creencias personales superen la evidencia científica, ¿cuántos más niños sufrirán innecesariamente? La salud y el bienestar de estos niños nunca debieron haberse comprometido en nombre de la tradición". El caso Harland se convirtió en un punto focal en los debates nacionales sobre los límites de la intervención gubernamental en la vida familiar, trazando líneas claras entre quienes defendían los derechos individuales y quienes creían que el Estado tenía la responsabilidad de intervenir cuando estaba en juego el bienestar de los niños. La decisión del juez Harrison fue un momento histórico en la evolución de las leyes de bienestar infantil, un momento que remodeló la conversación sobre la intersección de las libertades personales, los derechos religiosos y la protección de los niños. Para la familia Harland, el fallo del tribunal tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. La unidad familiar, que había perdurado durante más de 150 años, se rompió de manera irreparable. Jacob Harland, el patriarca que había gobernado con una autoridad indiscutible, vio su mundo desintegrarse en cuestión de semanas. Solo 3 semanas después de la decisión judicial, Jacob sufrió un derrame cerebral y murió 5 días después. Su muerte marcó el fin de una era para la familia Harland, y el costo emocional y psicológico de este cambio abrupto se reflejaría en las vidas de sus hijos y nietos durante muchos años. Muchos de los niños Harland, que habían pasado toda su vida dentro de los muros protectores de su mundo aislado, fueron de repente arrojados a las duras realidades de la sociedad exterior. Para la mayoría, fue su primera exposición a un mundo mucho más complejo, acelerado y abrumador de lo que habían conocido nunca. Mary Harland, una trabajadora social asignada al caso, documentó los profundos desafíos que estos niños enfrentaban mientras luchaban por adaptarse a sus nuevas vidas. Los niños Harland muestran niveles extremos de ansiedad por separación y dificultad para adaptarse a nuevos entornos, observó. Muchos presentan retrasos significativos en el desarrollo social, con patrones de comunicación y estilos de interacción que reflejan sus años de aislamiento. Tal vez los casos más desgarradores fueron los de Sarah y Michael Harland, 2 hermanos de 8 y 10 años que nunca se habían separado antes. Ambos tenían discapacidades intelectuales moderadas y habían vivido toda su vida dentro de los límites de la propiedad familiar, colocados en hogares adoptivos diferentes debido a sus necesidades médicas específicas. Desarrollaron comportamientos regresivos graves, incluidos una necesidad intensa de tranquilidad y una angustia extrema ante cualquier tipo de cambio. Estos comportamientos fueron tan intensos que requirieron una intervención psicológica intensiva para ayudarles a afrontar su nueva realidad. Para algunos de los niños mayores, su integración en el mundo exterior fue una mezcla de trauma y liberación. Elizabeth Harland, que tenía 16 años en ese momento, llevaba un diario en el que documentaba sus pensamientos y sentimientos durante esta abrumadora transición. Sus palabras, más tarde incluidas en los registros del caso,
ofrecen una visión conmovedora de su mundo interior. Todo es aterrador y extraño. Las luces son muy brillantes, la gente habla muy rápido, pero por primera vez, estoy aprendiendo cosas que Jacob nunca nos permitió saber. Ayer, una enfermera me explicó por qué tantos bebés en nuestra familia nacen enfermos o mueren. No es el castigo de Dios. Para Elizabeth, esta revelación marcó un punto de inflexión en su comprensión de la historia de su familia, ya que la nube oscura del fatalismo que había pesado sobre ellos comenzó a levantarse, reemplazada por la dawning realization de Mendoe, que el sufrimiento de su familia no había sido un castigo divino, sino el resultado de generaciones de aislamiento genético. Casi 6 décadas después del descubrimiento de la difícil situación de la familia Harland, su caso continúa teniendo un impacto profundo en la medicina, la ley y la ética social. Se ha convertido en un ejemplo emblemático de las consecuencias del aislamiento genético y la endogamia, influyendo en la manera en que pensamos sobre el asesoramiento genético, los derechos de los niños y los límites éticos de la intervención gubernamental en la vida familiar. El caso Harland sigue siendo un recordatorio claro de los peligros del aislamiento sin control y la importancia crucial de la educación, la atención médica y la integración social para todos los niños, sin importar su origen. El legado de la familia Harland, aislada en lo profundo de las montañas de Kentucky, va mucho más allá de sus circunstancias individuales y ofrece valiosas lecciones para la sociedad contemporánea. De los 23 hijos y nietos de Jacob Harland, que vivían en la propiedad familiar en 1967, ahora podemos rastrear trayectorias de vida notablemente diversas, cada una moldeada por los desafíos que enfrentaron, pero también por las oportunidades que se les ofrecieron tras su separación del mundo aislado que habían conocido. Timothy, el niño nacido con síndrome de Apert, cuya condición inicialmente atrajo la atención del Dr. Caldwell, fue sometido a cirugía y recibió tratamiento médico continuo. Aunque nunca superó completamente las limitaciones físicas y cognitivas de su condición, desafió las expectativas al vivir hasta los 47 años, superando ampliamente lo que habría sido posible sin intervención médica. Su vida fue un testamento al impacto de la atención médica y el tratamiento adecuado en individuos con trastornos genéticos severos. Timothy finalmente falleció en 2002, debido a complicaciones cardíacas relacionadas con su condición, pero su vida marcó una victoria de la atención médica sobre el aislamiento genético. Los gemelos, James y John Harland, nacidos ambos con enanismo desproporcionado, siguieron caminos sorprendentemente diferentes, lo que ilustra cómo factores externos como el acceso a recursos y oportunidades pueden afectar profundamente la vida de una persona, incluso cuando la genética impone desafíos significativos. John, que fue adoptado por una familia de Louisville con los medios para proporcionar tratamientos especializados, recibió una educación adaptada y finalmente se graduó de la escuela secundaria. Luego trabajó como contador durante muchos años y se convirtió en un apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidades. Su éxito subrayó la importancia del acceso a la educación y la atención médica para superar las limitaciones impuestas por la genética. En marcado contraste, James, quien permaneció más cerca de la comunidad original y tuvo menos acceso a tratamientos educativos y oportunidades, llevó una vida muy diferente. Su trayectoria ilustró el profundo impacto que los factores ambientales, como el acceso limitado a recursos y educación, pueden tener sobre el desarrollo personal. A pesar de sus desafíos significativos, James siguió conectado a sus raíces, pero su vida también destacó las barreras enfrentadas por individuos que, incluso con potencial, están limitados por el aislamiento y la falta de oportunidades en su entorno. Sarah Harland, una de las niñas más jóvenes en el momento de la intervención, quizás representa la historia más inspiradora de todas. Adoptada por una familia de profesores universitarios, Sarah inicialmente luchó con retrasos en el desarrollo, pero finalmente superó estos desafíos. Se graduó en trabajo social, un logro notable dado los obstáculos de desarrollo que había enfrentado. En un giro del destino, Sarah dedicó su carrera profesional a trabajar con comunidades aisladas en la región de los Apalaches. Se centró
en llevar educación sobre salud reproductiva y genética a poblaciones que, como su familia biológica, se habían mantenido al margen de la sociedad moderna. La vida de Sarah se convirtió en un recordatorio poderoso del impacto transformador que el acceso a la educación, los servicios sociales y los entornos de apoyo pueden tener en los individuos, incluso en aquellos con los comienzos más desafiantes. Los diversos caminos tomados por los niños Harland, desde el tratamiento médico de Timothy hasta el trabajo de defensa de Sarah, sirven como testamento a la resiliencia de los individuos, el poder de la intervención y las consecuencias de gran alcance del aislamiento. Sus historias también llevan un mensaje importante para la sociedad de hoy, que la educación adecuada, la atención médica y la integración social pueden ayudar a romper el ciclo de aislamiento y permitir que los individuos prosperen, independientemente de los desafíos genéticos que puedan enfrentar. Llevo a los Harland no solo en mi ADN, sino también en mi misión de vida, afirmó Sarah en una rara entrevista concedida en 2005 para un documental sobre el caso. Cada comunidad que ayudo a conectar con recursos médicos y educativos representa a una familia como la mía, que puede evitar el sufrimiento innecesario. Sus palabras encapsularon el profundo impacto de la historia de su familia en el trabajo de su vida. Sarah había tomado el doloroso legado de su familia y lo había transformado en una poderosa fuerza para el bien, asegurando que las lecciones aprendidas del caso Harland ayudarían a prevenir tragedias similares en otras comunidades. Desde una perspectiva médica, el caso Harland ha generado avances significativos en la comprensión de las enfermedades genéticas recesivas. El extenso mapeo genético de la familia Harland, que comenzó en la década de 1970 y continuó con tecnologías más avanzadas en las décadas siguientes, ha sido invaluable para los investigadores. La doctora Jennifer Lowe, genetista en el centro de la Universidad de Kentucky, explica: los meticulosos registros mantenidos sobre la familia Harland nos han permitido rastrear la herencia de mutaciones genéticas específicas a lo largo de varias generaciones. Este tipo de estudio longitudinal es extremadamente raro y valioso, ofreciendo perspectivas que simplemente no podrían obtenerse de otra manera. En 1989, los investigadores que usaron muestras de ADN familiar preservadas hicieron un descubrimiento revolucionario. Identificaron una mutación específica en el gen FGFR2, responsable del síndrome de Apert de Timothy, una condición que inicialmente atrajo la atención pública sobre la familia Harland. Este descubrimiento ha contribuido desde entonces a mejorar los métodos de diagnóstico prenatal y las intervenciones tempranas para los niños nacidos con síndrome de Apert, ayudando a identificar la condición en el útero y ofreciendo a las familias la oportunidad de prepararse y gestionar los desafíos asociados. En el campo legal, el caso Harland contra Kentucky estableció precedentes cruciales sobre los límites de la autonomía familiar cuando está en conflicto con el bienestar infantil. El caso ha sido citado en más de 40 casos posteriores que involucraron comunidades religiosas aisladas. La decisión del juez Harrison en 1967 continúa influyendo en el debate legal sobre el equilibrio entre la libertad religiosa y la protección infantil. El caso Harland se ha convertido en un referente para las discusiones sobre hasta qué punto el gobierno puede intervenir en la vida familiar, especialmente cuando el bienestar de un niño está en riesgo debido a prácticas tradicionales dañinas. La propiedad original de la familia Harland, que había sido objeto de disputas legales durante muchos años, fue finalmente dividida entre varios herederos. La antigua y orgullosa vivienda, donde Jacob Harland había gobernado sobre la existencia aislada de su familia, fue abandonada en la década de 1980. Trágicamente, la casa principal, un símbolo del aislamiento prolongado de la familia, fue destruida por un incendio en 1992. Las llamas que consumieron la casa marcaron el capítulo final de la presencia física de los Harland en la tierra que habían habitado durante generaciones, pero el legado de su historia sigue resonando en múltiples campos: medicina, derecho y ética social, moldeando la forma en que la sociedad aborda cuestiones de aislamiento genético, bienestar infantil y libertades religiosas. Hoy en día,
Solo quedan los cimientos de piedra de la vivienda familiar Harlan, lentamente cubiertos por el bosque circundante. Estos restos sirven como un recordatorio físico de la desaparición de una forma de vida que perduró durante casi 2 siglos. La tierra que una vez fue hogar de una comunidad aislada y unida, ahora es un testigo silencioso del aislamiento generacional y sus consecuencias. La historia de los Harlan, aunque en gran parte un vestigio del pasado, lleva implicaciones éticas profundas que siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Con el advenimiento de las tecnologías genéticas avanzadas y la proliferación de pruebas de ADN para consumidores, los problemas relacionados con el asesoramiento genético, la privacidad y la autonomía reproductiva han adquirido una nueva urgencia. A la luz de estos desarrollos, el caso Harlan sirve como un recordatorio claro de que el conocimiento científico debe ser accesible para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Cuando la información vital sobre la salud genética permanece concentrada solo entre los privilegiados y educados, perpetuamos un sistema en el que algunas comunidades siguen siendo vulnerables a prácticas perjudiciales que podrían evitarse, argumenta el Dr. Michael Sanderson, bioético en la Universidad de Chicago. Sus palabras reflejan el sentimiento de que, sin una educación generalizada y acceso a recursos genéticos, las comunidades marginadas y aisladas corren el riesgo de caer en prácticas y tradiciones perjudiciales que podrían mitigarse de otra manera. El caso Harlan también ilumina la delicada tensión entre tradición y progreso, entre preservación cultural y el bienestar de los individuos. Para las comunidades aisladas en todo el mundo, ya sean grupos religiosos cerrados o poblaciones geográficamente remotas, el equilibrio entre respetar la tradición y proteger a los individuos de prácticas potencialmente dañinas sigue siendo un desafío persistente. La historia de la familia Harlan, aunque principalmente sobre los peligros biológicos de la consanguinidad, también habla de cómo el aislamiento, ya sea geográfico, educativo o ideológico, puede crear ciclos de sufrimiento que trascienden generaciones. Sin embargo, el legado de los Harlan no se define únicamente por la tragedia. También es una historia de resiliencia humana que ilustra cómo, incluso después de generaciones de aislamiento, los individuos y las comunidades tienen la capacidad de adaptarse y cambiar. En 2015, la Universidad de Kentucky inauguró el Harlan Center for Population Genetic Studies, dedicado a la investigación de enfermedades genéticas raras y al desarrollo de programas de divulgación para comunidades rurales aisladas. El centro, parcialmente financiado por una donación anónima, se erige como un faro de esperanza para aquellos que alguna vez estuvieron atrapados por su legado genético. Se cree que el benefactor detrás de la donación es un descendiente de la familia Harlan, alguien que desea transformar el legado del sufrimiento en un poderoso recurso para la prevención, la educación y el cambio. Esta transformación, de aislamiento a educación, de sufrimiento a prevención, captura la esencia de lo que el caso Harlan ha llegado a representar, un testamento no solo de los peligros del aislamiento genético, sino también de la posibilidad de sanación, adaptación y un futuro más brillante para las comunidades que han estado marginadas por mucho tiempo. A través de la educación, los avances científicos y un compromiso con el apoyo a las poblaciones vulnerables, el legado de los Harlan está siendo redefinido, ofreciendo esperanza a las futuras generaciones y asegurando que su historia sirva como una advertencia sobre la importancia de un conocimiento genético y atención médica accesibles. Si has llegado hasta aquí, es porque aprecias esta historia. Deja un comentario diciendo: miré hasta aquí para conocerte y saber quién realmente disfruta las historias aquí en el canal. Revisa si ya estás suscrito a este canal para no perderte ninguno de los casos más impactantes que revelan las consecuencias ocultas del aislamiento social y genético. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas importantes historias que educan y advierten sobre los verdaderos peligros que pueden ocultarse en comunidades aisladas. No olvides dejar un me gusta y compartir este video con quienes creas que también estarían interesados en esta increíble historia de la medicina estadounidense. El caso Harlan sigue siendo un recordatorio poderoso de que el conocimiento científico, cuando es accesible para todos,
tiene el poder de liberar a comunidades enteras de ciclos de sufrimiento evitable. En palabras de Sarah Harland, la verdadera tragedia de mi familia no fueron los genes que compartimos, sino la información a la que nunca tuvimos acceso. El conocimiento habría sido nuestra salvación. Hoy, al mirar atrás en la historia de los Harland, vemos no solo una tragedia familiar, sino un microcosmos que refleja preguntas más amplias sobre cómo las sociedades navegan el delicado equilibrio entre tradición y progreso científico. En un mundo donde todavía existen comunidades aisladas, donde las viejas creencias a veces chocan con el conocimiento moderno, el legado de los Harland nos recuerda la responsabilidad colectiva que tenemos para asegurar que el conocimiento que salva vidas esté disponible para todos, sin importar lo distantes que puedan estar de los centros de poder y educación. La historia termina aquí, pero sus lecciones siguen vivas, resonando a través de generaciones como un llamado a la compasión, la comprensión y la democratización del conocimiento. Es un conocimiento que tiene el poder de romper ciclos de sufrimiento silencioso, asegurando que nadie se quede atrás en las sombras del aislamiento.